Pensé que sería otra tarde olvidable, el tipo de día que pasa silenciosamente y desaparece por la mañana. No tenía idea de que una sola decisión común y corriente que mi padre tomó ese día reabriría años de emociones no expresadas y cambiaría para siempre la forma en que lo veo. Si estás escuchando ahora mismo, quiero que recuerdes esto: algunos de los momentos que más nos marcan no llegan con fuerza, llegan suavemente, casi disculpándose. Esa mañana en Portland me sentí inacabada. El cielo estaba bajo y gris, sin amenaza de lluvia, sin ofrecer luz solar, simplemente existiendo. Me quedé en la cama más tiempo del debido, mirando al techo, escuchando la respiración de la casa, el crujido familiar de las tablas del suelo del pasillo, el tintineo apagado de la cerámica de abajo. Ese sonido me dijo que mi papá ya estaba despierto. Daniel Carter nunca dormía hasta tarde, incluso los fines de semana, incluso cuando no tenía que estar en ningún lugar. De pequeño, solía pensar que era disciplina. Ahora, a los 22 años, me pregunto si era algo más: inquietud, quizá, o la silenciosa presión de siempre necesitar ser útil. Finalmente me levanté y seguí el aroma del café hasta la cocina. Estaba de pie junto a la encimera, de espaldas, con las mangas arremangadas, mirando por la ventana como si esperara que algo pasara afuera. «Buenos días, dijo sin mirarme. Mañana». Nuestras manos se rozaron cuando me pasó la cafetera. No fue nada, solo piel contra piel durante medio segundo, pero sus manos eran más ásperas de lo que recordaba, y más cálidas, también. Ese tipo de detalle que no sueles notar, a menos que algo en tu interior ya haya empezado a prestar más atención. Nos sentamos uno frente al otro en la pequeña mesa de madera, la misma en la que había comido toda mi vida. El silencio entre nosotros no era incómodo, pero tampoco vacío. Tenía peso. Le conté sobre mis clases, sobre cómo no estaba segura de si mi carrera seguía teniendo sentido, sobre cómo todos los demás parecían tan seguros mientras yo sentía que estaba adivinando el camino a seguir. Él escuchaba, sin distracciones, sin mirar el teléfono, solo escuchando. Esa fue siempre su manera. Mi papá no me interrumpió, estaba absorto, y, sin embargo, había algo que no decía. Podía sentirlo, como estática en el aire antes de una tormenta que aún no ha decidido llegar. Después del desayuno, se aclaró la garganta. ¿Tienes planes para hoy?, preguntó. Negué con la cabeza. No realmente, dudó. Eso solo me llamó la atención. Mi padre no era un hombre indeciso. Pensé que tal vez podríamos ir a dar un paseo en coche. Parpadeé. ¿Un paseo? Sí, solo un paseo. Eso era inusual. Daniel Carter lo planeaba todo. Incluso la espontaneidad solía tener una razón. Asentí lentamente, despertando mi curiosidad. Bueno, salimos de la ciudad, pasando por calles que conocía desde la infancia, y luego más allá, por caminos más tranquilos, bordeados de árboles desnudos y campos abiertos. La radio sonaba a bajo volumen, una vieja canción que ninguno de los dos reconocía. Observé sus manos en el volante, firmes, seguras. ¿A dónde me llevaba? Se detuvo en un pequeño estacionamiento junto a un parque que no había visitado en años. Lo reconocí al instante y sentí una opresión en el pecho. Antes de entender por qué, yo solía venir aquí cuando era niño, alimentando a los patos. Me reí cuando mi papá pretendió ahuyentarlos. El parque parecía más pequeño ahora, pero de alguna manera más pesado. Salimos al aire fresco y caminamos por el sendero de grava. Quise preguntar qué hacíamos allí, pero algo me decía que no. Se detuvo cerca de un banco de madera con vistas a un estanque tranquilo. El agua permanecía quieta, reflejando el cielo opaco como una respiración contenida. Él no se sentó. En cambio, se quedó allí parado por un momento, con las manos en los bolsillos de su chaqueta y los ojos fijos en el agua. Luego se volvió hacia mí, y por primera vez en mucho tiempo, vi algo en el rostro de mi padre que me inquietó. Vulnerabilidad.
no siempre digo las cosas bien, empezó. Su voz era firme, pero más suave de lo habitual. Y sé que no he dicho lo suficiente a lo largo de los años. Mi corazón se aceleró, pero quiero que sepas algo. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras, como si cada una importara. Estoy orgulloso de ti, no por lo que haces, sino por quién eres. Sentí que se me cerraba la garganta antes de poder detenerlo. Luego metió la mano en su chaqueta y sacó un trozo de papel doblado. Te escribí esto, dijo en voz baja. Hace semanas. Lo miré fijamente. Mis manos ya temblaban cuando lo tomé. No sabía qué decía la carta. No sabía cuánto cambiaría. Todo lo que sabía, allí de pie junto a ese estanque silencioso, era esto: algo importante estaba a punto de decirse, algo que había esperado demasiado tiempo, y una vez que leí esas palabras, nada entre nosotros volvería a ser lo mismo. Me quedé allí, sosteniendo la carta doblada como si fuera a desaparecer si no la apretaba con fuerza. El papel ya se sentía desgastado, como si lo hubieran abierto y doblado muchas veces. Miré a mi padre, buscando en su rostro una expresión de consuelo, pero él había vuelto a fijar su atención en el estanque. Tómate tu tiempo, dijo en voz baja. Desplegué la carta. Su letra era cuidadosa, más lenta de lo que recordaba de las notas que solía dejar en la nevera cuando era niño. Cada línea parecía deliberada, como si hubiera medido cada palabra antes de dejarla existir. Emily, he reescrito esto tantas veces que no puedo contarlas. No porque no sepa qué decir, sino porque temo no decirlo bien. Mi visión se volvió borrosa casi inmediatamente. Escribió sobre verme crecer desde la barrera, sobre pararse en los portales a altas horas de la noche solo para asegurarse de que respirara con normalidad, sobre querer protegerme del mundo, aun sabiendo que él no podía. Admitió cosas que nunca imaginé que mi padre diría en voz alta, que le preocupaba no tener suficiente calor. Ese silencio le resultaba más natural que el consuelo, que a veces se preguntaba si confundía su silencio con la distancia. Espero que sepas que siempre he estado orgulloso de ti, la carta continuaba, incluso cuando no lo dije, sobre todo cuando no lo dije. Me temblaban las manos. Apreté los labios, intentando mantener el equilibrio, pero la emoción me invadió más rápido de lo que podía controlar. Cuando terminé de leer, las lágrimas corrían libremente por mis mejillas. Dobló la carta lentamente y la sostuvo contra mi pecho, como si necesitara mantenerla cerca, como si pudiera anclarse si la soltaba. Mi padre se sentó pesadamente en el banco, exhalando el tipo de aliento que uno libera después de haber cargado algo pesado durante años. No sabía si darte eso, admitió, mirando el agua. Pensaba que quizá era demasiado tarde, o innecesario. No lo es, dije de inmediato. Mi voz me sorprendió incluso a mí por lo firme que sonaba. Aún no es demasiado tarde. Él asintió, pero no me miró todavía. La brisa se deslizaba suavemente por el estanque, rompiendo en pedazos el reflejo del cielo. Los patos flotaban, sin percatarse de que algo trascendental se estaba desarrollando a pocos metros de distancia. Fue entonces cuando lo comprendí. Los momentos más importantes no vienen con música, no se anuncian, ocurren silenciosamente, mientras el mundo sigue funcionando. Hablamos después de eso, no de forma dramática ni confesional, sino con el ritmo pausado de la honestidad, que encuentra espacio para existir. Me habló de su padre, un hombre que trabajaba duro, se presentaba a diario, pero nunca hablaba de sus sentimientos, cómo se prometió a sí mismo que sería diferente, y luego admitió, con una leve sonrisa, casi avergonzada, que no estaba seguro de haberlo logrado. Pensé que ser fuerte significa cargar con todo solo, dijo. Resulta que eso no siempre es cierto. Le dije cosas que no tenía pensado decirle. Qué perdida me sentía a veces. Como la edad adulta no se sentía como una puerta, sino como un campo brumoso desde donde solo podía ver unos pocos pasos hacia adelante. Cuánto me preocupaba decepcionar
aunque él nunca me había dado motivos para sentirme así. Él escuchó, no arreglarlo, no aconsejar, solo para escucharme, y de alguna manera, eso fue suficiente. En un momento dado, se rió suavemente. ¿Sabes? De pequeña, me tomabas de la mano a todas partes, incluso cuando no hacía falta. Sonreí débilmente entre lágrimas. Creo que lo necesitaba más que tú, añadió. Ese recuerdo me impactó más de lo esperado. Lo veía con tanta claridad, mi pequeña mano envolvía la suya. El mundo parecía gobernarse simplemente porque él estaba allí. No había pensado en eso en años. Después de eso, ambos nos sentamos en silencio, dejando que el momento se asentara. Finalmente, el aire se enfrió y la luz cambió. El tiempo, indiferente como siempre, nos empujó hacia adelante. Caminamos de vuelta al coche. El camino, de alguna manera, se sentía diferente, como si perteneciera a una versión más nueva y honesta de nosotros mismos. El viaje a casa fue tranquilo, pero no pesado. Tranquilo, mi padre tarareaba suavemente la radio. Observé pasar las calles conocidas, fijándome en detalles que había ignorado toda mi vida. Cuando llegamos a casa, me sorprendió otra vez. ¿Quieres ayudarme a cocinar la cena?, preguntó. Normalmente, ese era su territorio, su rutina, su control. Asentí. Estábamos uno al lado del otro en la cocina, cortando verduras, rodeándome con una facilidad que parecía ganada. La cálida luz sobre la estufa lo suavizaba todo. El olor a ajo y cebolla llenaba la habitación. Mientras caminábamos, me contaba pequeñas historias de su pasado. Nada dramático, solo momentos, pequeños fracasos, pequeñas esperanzas, fragmentos de una vida que existió antes de que él fuera simplemente papá, y por primera vez lo sexta completamente, no como una figura de autoridad, no como una presencia constante, pero como persona. Más tarde esa noche, me senté en la cama con la carta en las manos y la volví a leer, más despacio esta vez. Cada frase parecía recomponer algo dentro de mí. A medida que la casa se acomodaba a mi alrededor, sentí algo desconocido pero bienvenido, una felicidad tranquila, no muy fuerte, no fugaz, pero firme. En ese momento no sabía hasta qué punto ese día influiría en lo que vendría después. Lo único que sabía era que algo entre nosotros había cambiado. Una puerta se había abierto, y ninguno de nosotros tenía prisa por cerrarlo. A la mañana siguiente me sentí diferente incluso antes de abrir los ojos. La luz que se filtraba por mis cortinas era más cálida, más suave, como si el día ya hubiera decidido ser amable. Por unos segundos, no supe por qué sentía el pecho tan lleno. Entonces, el recuerdo del estanque, la carta y la voz cautelosa de mi padre regresaron a la vez. Me incorporé lentamente, aferrándome a esa sensación. Abajo, lo oía moverse sin prisas ni pesadez. Solo los sonidos familiares de un hombre que empieza el día. Me di cuenta de cuánto tiempo había vivido en esta casa sin darme cuenta, sin comprender cuánto de mi ser se había forjado dentro de estas paredes. Cuando entré en la cocina, él me miró y sonrió. No es la sonrisa educada que la gente ofrece por costumbre. Uno real. ¿Duermes bien?, preguntó. Sí, dije. Muy bueno. Él asintió, como si entendiera más de lo que yo decía. El desayuno también se sintió diferente. La conversación fluyó con naturalidad, con pausas que parecían ganadas en lugar de incómodas. Ya no llenábamos el silencio, lo compartimos. Más tarde esa mañana, algo pequeño me recordó que la vida no se detiene, incluso después de momentos significativos. El teléfono de mi papá sonó mientras ordenamos la sala. Vi que su postura cambiaba ligeramente mientras escuchaba. No dijo mucho, solo asintió. Dio las gracias a quien estuviera al otro lado y colgó. Por un momento se quedó allí mirando a la nada. ¿Qué pasa?, pregunté suavemente. Dudó. El instinto familiar de proteger, de cargar las cosas solo. Luego exhaló. Trabajo, dijo. Nada urgente, solo un recordatorio. ¿Un recordatorio de qué?,
Esa vida sigue, respondió. Eso se quedó conmigo. La vida sigue, incluso después de los buenos días. Las facturas siguen ahí. Las responsabilidades siguen llamando. Y me di cuenta de cuántas veces mi padre había llevado ese peso en silencio, creyendo que era su deber hacerlo. Esa tarde, sugirió que realizáramos las cajas viejas del garaje. El polvo flotaba en la luz del sol mientras abríamos tapas de cartón llenas de recuerdos, proyectos escolares, fotografías descoloridas, cosas que habíamos guardado sin saber por qué. Me dio una foto nuestra en la playa cuando tenía 6 años. Me faltaba un diente y sonreía como si nada en el mundo pudiera salir mal. Me rodeaba con un brazo, entrecerrando los ojos por el sol. No tuviste miedo, dijo en voz baja. Ya no me siento valiente, admití. Está bien, respondió. Ser valiente no significa no tener miedo, significa presentarse de todos modos. Esas palabras se asentaron profundamente dentro de mí. A medida que avanzaba el día, empecé a notar cosas que había pasado por alto durante años. Cómo revisaba las cerraduras por la noche, cómo se aseguraba de que mi coche siempre tuviera gasolina, cómo escuchaba más de lo que hablaba. Su amor nunca había sido ruidoso, pero siempre había sido intencional. Esa noche, nos sentamos en el porche trasero mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranjas y morados. El aire olía a hierba recién cortada y a lluvia lejana. No hablamos mucho, no lo necesitábamos. Por primera vez, pensar en el futuro no me parecía una traición. Irme de casa algún día, convertirme en mí misma, me parecía una continuación de todo lo que él me había dado. Antes de entrar, se aclaró la garganta. No importa a dónde vayas, dijo, ni la edad que tengas, estoy aquí. No para controlar tu vida, solo para apoyarla. Asentí con la garganta apretada. Esa noche, acostado en la cama, comprendí algo nuevo sobre la felicidad. No siempre se trata de grandes logros o momentos perfectos. A veces, se trata de ser visto por la persona que te conoce desde hace más tiempo. Las semanas siguientes se asentaron en un ritmo tranquilo. No ocurrió nada dramático en la superficie, pero todo se sentía diferente. Empecé a ver a mi padre no solo como mi padre, sino como Daniel, un hombre con esperanzas, dudas y pensamientos inconclusos. Una noche me pidió que me sentara con él en la mesa de la cocina. He estado pensando, dijo, juntando las manos en lo rápido que pasa el tiempo. Esperé, pasé años intentando ser fuerte, continuó. Intenta asegurarte de que nunca te preocupes. Pero quizás también importe que me veas como realmente soy. Eso me hizo sentir como si la última pieza hubiera encajado en su lugar. Lo que pasó entre nosotros no fue una carta ni una tarde, fue conocernos con sinceridad, por primera vez, cuando le conté sobre mis planes de viajar, de estudiar más, de conocerme a mí mismo. Esperaba preocupación. En lugar de eso, sonrió. No me debes seguir igual, dijo. Te debes a ti mismo convertirte en quien estás destinado a ser. Esa frase me pareció un permiso, como la libertad. Más tarde, guardé cosas que ya no necesitaba, cuadernos viejos, ropa que me quedaba pequeña. Guardé la carta, la guardé en un lugar seguro, sabiendo que volvería a ella cuando necesitara un recordatorio. Una tarde, mientras estábamos sentados viendo cómo el vecindario se acomodaba en la noche, una ola de gratitud me tomó por sorpresa. Estoy muy feliz, dije de repente. Él me miró sorprendido. No sé exactamente a dónde voy, añadió, pero me siento con los pies en la tierra. Él sonrió profundamente. Eso es todo lo que siempre quise para ti. Y ahí fue cuando entendí lo que ese día realmente me trajo. No hay respuestas, no hay certeza, pero algo más fuerte, una base construida sobre el amor, la honestidad y el respeto. Lo que pasó no quedó solo en el recuerdo, se convirtió en algo que llevo conmigo, algo que no me detenga pero me sostiene, y por eso nunca lo olvidaré.